Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en un nuevo tutorial para desarrollar, ¿sí? En este caso lo que es la literatura europea entre el año 1900 y 1950, ¿sí? Bueno, empecemos, ¿sí? Lo que es la desconfianza que desde el campo científico y filosófico expresaban pensadores como Sigmund Freud, como Friedrich Nietzsche, respecto de la palabra y la convicción acerca de la necesidad de descubrir otros tipos de lenguaje, ¿sí? Reaparecen en este caso lo que son las vanguardias artísticas, ¿sí? El término vanguardia deriva del francés avant-garde y a pesar de su claro origen militar, ¿sí? Ha sido utilizado para referirse a agrupaciones artísticas y literarias en los primeros años del siglo XX. La asociación con las vanguardias militares procede de la actitud básica y característica de estos grupos, ¿no? La exploración, el intento de descubrir nuevas sendas y la conciencia de ser una minoría situada delante del resto y dispuesta a servir de guía. Innovación y revolución son también palabras claves para entender las vanguardias, ¿sí? En este sentido, debe tenerse en cuenta que l'avant-garde fue el nombre que le dio a su diario el principal anarquista del siglo XIX, que es el ruso Mikhail Bakunin, ¿sí? En ese periodo ese periodo estaba dedicado, ¿sí?, a la agitación política, ¿sí? Ese diario, ese periódico estaba dedicado a la agitación política, ¿no? Sí, y con el tiempo, el término fue alejándose de la política y fue acercándose al campo del arte. Los primeros vanguardistas con conciencia de tales fueron los poetas franceses, ¿sí?, simbolistas del siglo XIX, como Paul Belnair, ¿sí?, como Arthur Rimbaud o como Stéphane Mallarmé, ¿sí? En principios de lo que es el siglo XX se hablaba de la modernidad para designar una actitud, ¿sí?, una actitud de cambio frente al pasado. Las vanguardias modernas son la versión artística del increíble desarrollo tecnológico y científico que transformó al planeta. La experimentación en lo que es el campo de la literatura, en la música, en las artes visuales y en la arquitectura modificó la representación de la realidad en el plano del arte. La fugacidad de las vanguardias estéticas fue una expresión más del vértigo de los tiempos modernos en su búsqueda de lo nuevo y de lo original. Entre las vanguardias más importantes de la primera mitad del siglo XX se encuentra el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo. Vamos a desarrollarlas unas a una para poder comprender y entender, ¿sí?, cuáles son las características que la diferencian a una de la otra. Vamos con el dadaísmo. Bueno, el dadaísmo fue un movimiento plástico y literario que surgió como protesta nihilista, es decir, negadora de toda creencia. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, la primera de las contiendas en la cual se utilizó tecnología moderna, como por ejemplo ametralladoras, gas venenoso, tanques y aviones para asesinatos en masa. Ante lo que es la incoherencia e irracionalidad moderna de la guerra tecnificada, producto de la razón, la palabra clave para los dadaístas fue nada, ¿sí? El arte dadaísta buscó la expresión automática, la que surge más allá de lo racional. Por lo tanto, favoreció el azar en el acto de crear.
descartó las reglas tradicionales y trabajó con sus objetos o con palabras reunidos de manera casual en una especie de collage. El mayor exponente de la desconcertante poesía dadaísta es Tristán Tzara, autor, entre otros textos, de la primera aventura celeste del señor Antipirina, que está publicada en el año 1916. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que es el surrealismo. El surrealismo se originó en Francia, ¿sí? En la tercera década del siglo. Constituyó, en realidad, un desprendimiento del dadaísmo y como éste experimentó también con las posibilidades creativas de la escritura automática. Influido por las teorías de Sigmund Freud, se interesó por el sueño, por las alucinaciones, por los estados preconscientes en busca de nuevas formas, ¿sí? De nuevas formas de conocimiento y de expresión. El primer manifiesto, declaración pública de los principios y de las creencias de la agrupación, apareció en el año 1924 y fue escrito por el poeta francés André Breton. En él recomendaba al artista liberar su mente, ¿sí? De la lógica y de la razón, ¿sí? Liberarla totalmente a su mente, ¿no? Los escritores surrealistas más famosos son de origen francés, pero la influencia de lo que es el movimiento, ¿sí? Ha sido muy fuerte durante todo el siglo y en todo el mundo. Y por último, tenemos lo que es el cubismo. ¿Sí? El cubismo, por su parte, fue un movimiento impulsado por el pintor español Pablo Picasso, quien expuso múltiples puntos de vista simultáneamente en un cuadro y permitió que el espacio penetrara en la figura, a la que simplificó a partir de líneas y de planos geométricos. La reproducción de la realidad como vista en un espejo quedó definitivamente destinada a la fotografía. Este nuevo tipo de representación manifestó la incertidumbre de la percepción y el hecho de que el objeto y el sujeto interactúen. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos lo que es la literatura europea entre los años 1900 y 1950, que seguramente iremos desarrollando y aunando en obras literarias pertenecientes a este movimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias, un me gusta, suscríbanse a mi canal para poder seguir subiendo videos que seguramente les va a servir. Nos estamos viendo.